Satanás estará inoperante, ¿no? Es atado, es lo que significa que es atado, es decir, ya no seremos tentados por él. Entonces uno dice, oiga, pero si los enemigos del cristiano que nos han enseñado siempre son el mundo, la carne y el diablo, y hay dos inoperantes en ese momento, cultura humana, que hoy nos parece a veces tan deslumbrante, pero al mismo tiempo tan ambigua, porque tiene un lado oscuro y un lado luminoso. De todos modos, nuestra carne, la carne de los no redimidos, seguirá inclinándolos a lo malo, al punto que cuando Satanás es desatado, a pesar de esa edad de oro que ellos han disfrutado, se van con él. Un número bastante grande se van con él en la rebelión final. ¿Qué pasa en ese juicio final con aquellas personas que, porque por ejemplo la Biblia dice que a Abraham se le contó, sus obras se le contaron como fe? ¿Qué pasa con aquellas personas que murieron sin haber tenido la oportunidad de reconocer a Jesús como Señor y Salvador? Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Hola, una vez más bienvenidos a este video podcast sin libreto aquí en El Río Iglesia Cristiana. Continuamos con Arturo hablando de escatología. Arturo, antes de empezar con escatología, ¿cómo va a creer y comprender? ¿El próximo año vamos a tener otra vez congreso de apologética? Pues si usted me autoriza, claro, pero eso, claro que sí. Vamos para adelante con el congreso de apologética, con creer y comprender. Ahí vamos también, estoy diseñando nuevos cursos de nuevo, no solamente los que ya están diseñados y se están ofreciendo, sino que estoy en el proceso de sacar nuevos cursos y trabajándole todos los días a los contenidos de creer y comprender. Usted tiene creer y comprender un contenido que a mí me fascina, que son los pasajes oscuros, esos pasajes que, Dios mío, ¿cómo manejo esto desde la teología? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde me metí? Esto tan raro. Yo quiero que hablemos de eso más adelante. Vamos a tocar algunos punticos que han sido conflicto para la iglesia. Por el momento sigamos con escatología y le menciono el Congreso de Apologética, porque en este congreso de este año, John Lennox hablaba de... Le hicieron la pregunta con respecto a la inteligencia artificial y el anticristo. Y él daba una respuesta, no la voy a mencionar aquí porque pues él escribió un libro completo tocando el tema. Pero volvamos como a ese punto de qué pasa con la iglesia cuando usted habla de que en el rapto se van o se irán los verdaderos cristianos. ¿A qué se refiere con eso? Verdaderos cristianos me refiero a aquellos que han experimentado una auténtica conversión y no son simplemente religiosos, no tienen simplemente un rótulo de cristianos, no forman parte del cristianismo simplemente como cristianos culturales, que es una definición que ya también se manejan en teología, que son los que crecieron en una cultura cristiana y creen que por formar parte de esa cultura son ya automáticamente cristianos, sino el que ha tenido un encuentro de crisis, una experiencia de crisis, que era como lo llamaban los teólogos neortodoxos. Ellos enfatizaron el hecho de que al cristianismo no se llega sin darse cuenta, de manera tan fácil que no me di cuenta, ¿en qué momento me convertí en cristiano? No, los teólogos neortodoxos dicen siempre la conversión es en un sentido u otro una experiencia de crisis, es una ruptura, es un punto de inflexión, marca un antes y un después. Entonces, los cristianos auténticos son los que han pasado de alguna manera por esa experiencia. Ok, ¿qué pasa con estos cristianos que son raptados ya sea antes de la gran tribulación, en la mitad de la gran tribulación o después de la gran tribulación? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues con ellos o con nosotros, porque con nosotros. Entre los que me cuento y usted también, pues ya nuestros problemas terminaron, en ese momento ya terminaron. El Apocalipsis relata algo que se llama las bodas del Cordero, que es la unión final de todos los creyentes con Cristo, como en una ceremonia apoteósica de alcance cósmico. Estaremos participando en esa unión y en esa consumación de esa unidad con Dios, a la espera de el punto culminante de nuestra redención, que es la resurrección del cuerpo, que es así, tiene lugar cuando Cristo regrese física, visible y de manera manifiesta para todo el mundo. Ok, pero se habla también de algo, un evento que también toca ubicarlo como entre el tiempo y el espacio, y es el gran tribunal.
el tribunal de Cristo. Ah, sí, 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 tiene toda la razón. Esa sería también otro de los acontecimientos que tendrían lugar con los creyentes arrebatados, que es pasar por el tribunal de Cristo. Algunos los puede intimidar un poquito el nombre tribunal, porque parece connotar que nuestro destino eterno puede estar en juego. Pero no. Yo siempre bromeaba con algunos cristianos que cuando lleguemos a un tribunal, lo primero que hagamos sea preguntar, ¿este tribunal cuándo es? Si te dicen que es el tribunal de Cristo, respira tranquilo, ahí ya no hay ningún problema, porque en ese tribunal no está en juego tu salvación. Ya quienes llegan a ese tribunal son salvos. O sea, ese ya es un hecho irrevocable, irreversible, incontrovertible. Ahí lo que se determina es las recompensas. Las coronas, como lo llama la Biblia, o las recompensas y los lugares de responsabilidad que los cristianos ocuparemos en el reino de Dios establecido en la tierra, de acuerdo a nuestro desempeño, de acuerdo a como lo veíamos en la parábola de los talentos, de acuerdo si pusiste tu talento o tus 3 talentos o tus 5 talentos a producir o no. Se probará tu obra, es lo que dice en ese tribunal que se pondrá a prueba, tu obra. Si construiste madera, heno y hojarasca, pues tu obra de pronto no pasa la prueba, pero tú serás salvo. Dice, la persona será salvo, como por fuego. Es decir, pasó raspando, por decirlo de alguna manera, pero pasó. Ahí los que están ya pasaron. Y los que han sido fieles y han hecho lo mejor que pudieron con su vida, pues recibirán más recompensas. Ahí se aplicará el criterio del evangelio, al que mucho se ha dado, mucho se le demandará. Y él dice, si has sido fiel sobre lo poco, serás puesto sobre más. Todos esos principios evangélicos allí hallarán forma concreta. Esto tiene que ver entonces con un reinado que va a ocurrir, ese reinado va a ocurrir en la tierra, ese reinado va a ser en la Jerusalén celestial. ¿Cómo es eso? Eso toca el concepto de cielo, que la iglesia popularmente lo llama de ese modo, el cielo. El cielo sí, no tengo ningún problema con el uso del término, pero puede transmitir ideas equivocadas, ideas etéreas, ideas que el cielo no tiene relación con la tierra. Y el auténtico y final cielo que la Biblia nos revela no es en el cielo, sino es acá, en la tierra. Es una tierra renovada, con Cristo presente, reinando sobre ella y con toda una humanidad funcionando en frentes que hoy ni siquiera se nos ocurre. La cultura humana, que hoy nos parece a veces tan deslumbrante, pero al mismo tiempo tan ambigua, porque tiene un lado oscuro y un lado luminoso. En el reino de Dios, la cultura humana sufrirá, o experimentará, no sufrirá, sino experimentará una explosión exponencial. Habrá desarrollos que ni siquiera hoy las más vivas imaginaciones pueden anticipar. O sea, a las actividades de la cultura humana, pero ya sin el lado oscuro. Todo será luminoso. Todo aquí, en este pequeño planeta privilegiado que es el planeta Tierra. Ok, entonces esto está ocurriendo en una esfera o en una dimensión distinta a la terrenal, ¿no? Sí, por lo pronto. De hecho, en el rapto se habla de que lo corruptible será revestido de lo incorruptible. Se habla de que nuestros cuerpos serán gloriosos, ¿sí? Que no tendremos este cuerpo que tenemos acá, a pesar de que usted hablaba ahorita de la resurrección del cuerpo, pero que de alguna forma no tiene que ver con que vamos a resucitar con este mismo cuerpo físico, iguales a como estamos ahora, o sí. ¿Cómo podemos como mirar esas ideas que se plantean ahí, no? Fíjese cómo la escatología trae a cuento todas las doctrinas de la soteriología, que es el curso que estoy dictando ahorita, Doctrinas de la Salvación. Me queda una sesión dentro de las cuales justamente el último es el tema de la resurrección. Por supuesto, el tema de la resurrección es un tema escatológico. Entonces, la resurrección no es simplemente volver a la vida, no. La resurrección es un hecho que hasta ahora ha sido único, Andrés. El único que ha experimentado una resurrección ha sido Cristo. Algunos se podrán preguntar, pero en la Biblia habla de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín. Hay otros 8 casos en la Biblia de muertos que resucitan milagrosamente a la vida. ¿Esos no son resurrecciones? No, esos no son resurrecciones. Esos son resucitaciones milagrosas. Resurrección solo ha habido una,
que es el prototipo de la resurrección de todos los creyentes al final. ¿Por qué se diferencia la resurrección de las resucitaciones milagrosas? Porque en la resucitación milagrosa no hubo transformación de quien volvió a la vida. Lázaro siguió viviendo para morir de viejo, y así el hijo de la viuda de Naín estaban todavía con cuerpos corruptibles. Cristo resucitó con un cuerpo incorruptible. Entonces, la resurrección involucra resucitar con un cuerpo incorruptible. Por eso del rapto se dice, Pablo en Tesalonicenses, no todos dormiremos. Es decir, no todos estaremos muertos cuando Cristo regrese. Pero añade, pero todos seremos transformados. Incluso los que ya hayan muerto, obviamente serán transformados en la resurrección. Pero los que viven también tendrán que experimentar una transformación, porque no es posible que lo corruptible herede lo incorruptible, ni lo mortal herede lo inmortal. Tiene que haber una transformación para adaptar nuestro ser al nuevo estado de la tierra renovada y restaurada por Cristo en una dimensión que no logramos imaginar. Tan es así que cuando Jesucristo resucita no lo reconocen sus discípulos, ¿no? Y cuando María llega sobre ella, que ella oye a Jesús decirle María, ella le dice maestro, va y lo abraza y le dice todavía no, porque voy al Padre, ¿no? O sea, sí hay una transformación completa en ese sentido. Esa es la que experimentaremos también en esa resurrección del tiempo final. Va a ser la que experimentemos. Entonces nosotros estamos en este evento acá, en el cielo, las bodas del Cordero, Tribunal de Cristo, bodas del Cordero. Cristo, una maravilla, y acá en la tierra una gran tribulación. Sí. Después de esa gran tribulación, cuando lleguen ya los 7 años, ¿qué ocurre? Cuando culminan los 7 años, bueno, ahí ya las 3 posturas ya comienzan a marcar una línea igual. Pretribulacionistas, posttribulacionistas o midi-tribulacionistas, ya ahí se unen de nuevo. Ahí, en el peor de los casos, ocurre el regreso de Cristo, ya físico, manifiesto, como todo ojo le verá, dice la Biblia. Será como un rayo que sale desde un lado, desde el oriente hasta el occidente, y todos lo divisan. Y no habrá duda, porque el Señor dice que algunos vendrán antes de ese momento y dirán yo soy el Cristo, y algunos se engañarán. Pero él dice no les crean, porque cuando yo venga no hay duda, no hay que anunciarlo, eso será evidente para toda la tierra. Entonces ahí ya comienza lo que los premilenialistas interpretamos literalmente como una edad de oro para la tierra de 1000 años, que está anunciada en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Una edad de oro donde habla condiciones pletóricas de justicia, de paz, porque Cristo mismo en persona estará aquí gobernando la tierra. Entonces ya no hay posibilidad de todas las salidas en falso y los errores que la historia registra en cuanto a la conducta de la humanidad en general. ¿Y nosotros volvemos con Jesús? Volvemos con Jesús a reinar con Él, dice la Biblia. Por eso es que el Nuevo Testamento dice que nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. O sea, responsabilidades recibiremos. Por eso dije que el Tribunal de Cristo también está establecido para ver qué tan responsable fuiste en esta vida, para ver qué tantas responsabilidades se te entregan en la otra. Y todas serán labores de dirigencia, de algún modo, de gobierno benévolo, sabio, para la paz, para la justicia, para la equidad. Eso seremos nosotros aquí. ¿Qué va a pasar en ese momento con el pueblo de Israel y con los gentiles? Bueno, la postura pretribulacionista dice que los gentiles y judíos que se hayan convertido durante la tribulación entrarán prácticamente en la misma condición que los que lo hicimos antes. Los que no, ahí sí hay pues un tema que es discutido, y es que en esos 1000 años vamos a convivir aquí personas ya redimidas y transformadas con personas que todavía estarán en su estado corruptible, que serán los judíos y los gentiles que sobrevivieron a la tribulación y que no se convirtieron en el curso de ella a Cristo. Estarán conviviendo con nosotros. Serán gobernados por quienes sí hemos experimentado esa transformación, pero estarán aquí. Esa es la postura pretribulacionista que es lo que afirma. Ahí entra también un montón de
especulación, ¿no? Porque entonces si no fueron transformados, todavía son propensos o tienen la tendencia a la muerte, muerte física, una muerte natural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ya entramos como en un campo especulativo donde la Biblia no da como muchas luces respecto a eso. Hace algunas afirmaciones la Biblia. Dice que el más joven en esa época morirá de 100 años, por ejemplo. O sea que no es que esas personas no vayan a morir, son corruptibles, pero su vida se prolongará, digamos, como la de los patriarcas antediluvianos, algo de ese estilo. Alguien que muera de 100 años se considerará que murió muy joven, como un niño. Sí, los profetas hablan de algunas cosas de esas. La discusión está sobre si esas profecías se deben interpretar literalmente o de tipo figurado, simbólico. Ahí está la discusión. También sobre está eso. el tema de ¿habrá salvación en ese momento? Hay un montón de cosas que con razón el apóstol Pablo decía, en parte conocemos, en parte profetizamos. ¿Qué pasa con el anticristo? El anticristo es vencido en la segunda venida de Cristo, es derrotado totalmente. El anticristo es, digamos, el representante del diablo en el mundo. De alguna manera trata de reproducir la relación del padre con el hijo. El diablo es el padre y el anticristo sería su hijo. Es derrotado. Y el diablo mismo es atado, dice la Biblia, durante esos 1000 años. Por 1000 años. Por 1000 años. Y que después va a ser otra vez. Va a ser suelto de nuevo. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a haber de nuevo rebelión, increíble. Después de 1000 años de edad de oro, de gobierno justo, de que no hay carencias, de que nadie puede tener ninguna queja contra el gobernante, como ahora es tan habitual quejarnos de nuestros gobernantes, culparlos de todos ellos. No va a haber esa posibilidad porque no va a haber circunstancias que nos permitan señalar al gobierno como causante de algo malo para nosotros. Todo será bueno. A pesar de eso hay rebelión, Andrés. A pesar de eso, cuando Satanás estará inoperante, ¿no? Es atado, es lo que significa que es atado, es decir, ya no seremos tentados por él. Entonces uno dice, oiga, pero si los enemigos del cristiano que nos han enseñado siempre son el mundo, la carne y el diablo, y hay dos inoperantes en ese momento, porque el diablo no nos puede tentar, el mundo es un mundo ideal, es la utopía a la que todos aspiramos. Entonces, ¿por qué hay rebelión al final? Yo creo que el milenio literal, uno de mis argumentos que me reafirma en mi postura de que el milenio es el literal, es porque el milenio es para poner en evidencia que el problema no es externo a nosotros. Porque nosotros siempre culpamos de todas nuestras calamidades a agentes externos. Es el diablo, es el mundo, pero no soy yo. Y resulta que la carne sí soy yo, es mi carne. Entonces, ahí se pondrá en evidencia que aunque no esté en Satanás operando, ni el mundo sea una fuente de tentación y de atractivo pecaminoso, de todos modos nuestra carne, la carne de los no redimidos, seguirá inclinándolos a lo malo, al punto que cuando Satanás es desatado, a pesar de esa edad de oro que ellos han disfrutado, se van con él. Un número bastante grande se van con él en la rebelión final. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí, de nuevo, esta rebelión es derrotada. El Señor deja establecido su punto, se dan cuenta que no es algo externo a ustedes, se dan cuenta que es algo interno a ustedes. Bueno, ya quedó demostrado el punto, no pueden culpar a nadie externo. Ahora sí vamos a poner orden eterno en esto. Ya no es un periodo de 1000 años, sino derrota la oposición final, que se levanta con el ejército de Gog y Magog, que algunos relacionan con Rusia. Bueno, ahí entran en esta cientificación. ¿No? Y China, sí. Y ya comienza el reino de Dios por toda la eternidad. Ya no es circunscrito a 1000 años, sino por toda la eternidad, con los redimidos, con los transformados única y exclusivamente. Ok, entonces viene una parte que es conflictiva también, porque viene el juicio final. ¿No? Antes de que ya lleguemos a esa eternidad, hay un juicio final. ¿Qué pasa en ese juicio final con aquellas personas que, porque por ejemplo la Biblia dice que a Abraham sus obras se le contaron como fe? ¿Qué pasa con aquellas personas que murieron sin haber
tenido la oportunidad de reconocer a Jesús como Señor y Salvador? Creo que ya ahí no hay más no hay más oportunidades, no hay más alternativas. Ahí ya todo estará dicho. Es el juicio, lo que llamamos comúnmente el juicio final. En la Biblia se le identifica como el juicio del trono blanco. Y allí dice que todos los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida, es decir, todos los que no experimentaron una conversión y fueron justificados por fe, serán arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice la Biblia. O sea, estas son palabras mayores. Es la muerte segunda, o sea, la separación, porque muerte en la Biblia tiene connotación más de finalizar, aunque tiene algo que ver con finalizar una etapa, pero tiene más connotación, más relación con separación. Separación. La muerte física es separación de nuestro componente inmaterial de nuestro cuerpo. Allá será la separación definitiva, irreversible, de Dios, que es la fuente de nuestro ser, la fuente de la vida. O sea, será algo terrible. Esa muerte segunda es la separación definitiva de todos los no creyentes de la fuente de la vida, que es Dios. Eso es el lago de fuego y azufre. Dice que el infierno será arrojado, el Hades mismo será arrojado allá, que es la palabra griega que se traduce como infierno. Será arrojado al lago de fuego y azufre, y Satanás y sus demonios, y que solo permanecerán en el reino de Dios, en ese estado de un constante increyendo de la cultura humana, de gloria en gloria, de poder en poder. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todas esas metáforas serán realidad en ese momento. Y los que no, pues para el lago de fuego y azufre por la eternidad, según algunos teólogos, o por un tiempo definido según otros. Hay una discusión sobre la duración del castigo eterno en el infierno. Pues eso tiene que ver con la otra invitación que le quiero hacer, y empezar a tocar algunos temas que son pasajes oscuros de la Biblia, como que no tienen mucha claridad, como este que usted acaba de mencionar, algunos pasajes también que aparecen en escatología, pero también algunas enseñanzas que no son muy claras y que muchas veces los maestros de la palabra no han sabido cómo expresarlas de una forma asertiva para un mejor entendimiento y una mejor comprensión. Entonces lo invito a que grabemos algunas. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Sí, ya se nos está yendo. Es que esto va muy rápido. Va muy rápido. Es muy chévere, pero va muy rápido. Un abrazo bien grande para todos los que están conectados, los que se han conectado para ver este video podcast. Seguimos más adelante con más cosas que tienen que ver con la teología y con la palabra de Dios. Arturo, muchísimas gracias. De nada, Andrés. Nos veremos. Mm-hmm.